Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. Seguidamente, el ciudadano presidente electo, con la mano puesta sobre la Constitución de la República, prestará la promesa de ley. Ciudadano Rómulo Gallego, prometéis sostener y defender la Constitución y leyes de la República y cumplir fiel y estrictamente los deberes del cargo con que os ha investido la soberanía popular. Prometo. Que la patria os lo premie, y si no, que os lo demande. Buenas, queridos amigos, bienvenidos a el capítulo número 23 de La Palabra Compartida. Esta es la tercera y última parte del trienio ADECO. De los tres que hemos sacado ya, me parece que este será el episodio más corto, sobre todo porque nunca es bueno quedarse demasiado tiempo en un solo tema si ya se lo ha estudiado lo suficiente. Uno se cansa, ¿no? Y los demás se aburren. Y aunque esto, claramente nos apasiona y nos llena de entusiasmo, también somos seres humanos. Por supuesto, queremos ir yendo hacia otros temas. Además, les juro, hay tanto por hablar, hay tanto por descubrir sobre nuestro siglo XX que sería una pena que no lo hagamos y que no lo hagamos ahora, que es el momento en que más necesitamos recuperar nuestra historia. Esa es la verdad. Y por acá el archiduque asiente con la cabeza porque está de acuerdo conmigo. ¿No es así, mi lord? Correcto, Andrés, así es. Aquí estamos de nuevo ya para darle un cierre a esta época de nuestra historia. La verdad es que ha costado mucho armar estos capítulos porque, seamos sinceros, no hay casi material sobre los años que van desde el 45 al 48. Por algo será. Y en época de pandemia es mucho más difícil todavía. De todos modos, quería darle las gracias a los que nos han venido siguiendo, en nombre de Andrés y en nombre mío, y los que han sabido apreciar el trabajo que se ha hecho porque está bien difícil y muchísimas gracias a todos. Sí, reitero las palabras de Francisco. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos, a los que piensan igual, a los que piensan parecido y a los que piensan diferente. Todos son bienvenidos en esta casa, a menos, por supuesto, que sean chavistas. Esos no son bienvenidos, acá no hacen falta chavistas ni comunistas, lo siento mucho. Antes de empezar, las gracias también a nuestros amigos Efren y Néstor Luis, que hace poco se convirtieron en los últimos mecenas de Patreon. Un abrazo muy grande para ambos. De verdad que todo lo que nos aportan suma un montón. En fin. La semana pasada nos quedamos en las elecciones de 1947, en donde resultó triunfador el doctor Rómulo Gallegos. Es decir, que estamos en diciembre de 1947. Así que hoy vamos a partir desde ese punto. Gallegos, como ya saben, fue elegido en base a los principios que regían la Constitución de julio de ese mismo año. Constitución que, por cierto, me olvidé de dejarles en el capítulo pasado, pero que ahora sí está por acá en la descripción del video. Y acá estamos. De todos modos, antes de meternos en los hechos, yo quisiera lanzar una pregunta al aire, una pregunta polémica, eso sí, pero creo que para eso está este espacio, para que nos preguntemos cosas, ¿no? Para que dudemos y a partir de eso produzcamos nuevo conocimiento. Así que la pregunta es la siguiente y empiezo por ti, Francisco. No, ya me quieres meter en un problema, en un rollo. No, vale, tranquila. También espero que los que nos escuchan respondan a esto que voy a preguntar. ¿Es una constitución surgida de un acto de fuerza, de un régimen de facto, válida?
Es decir, esto lo pueden aplicar a muchos y de hecho podemos analizar los casos de Gómez, podemos analizar la Constitución del 53 si quieren, porque son bastantes las personas que dicen que esas cartas magnas siempre fueron nulas. Pero si vamos al caso, la Constitución del 47 también se produjo bajo un sistema surgido de un acto de fuerza. Entonces, es un documento válido y todavía más, aquí se pone delicada la cuestión. ¿Es válida la presidencia de Rómulo Gallegos? Ahí te lo dejo. Y no podríamos empezar más tranquilito el programa. No, la verdad que no. Mira, si te soy sincero, yo no puedo verlo desde el punto de vista legal porque yo no soy un abogado. Uh-huh. Pero si lo agarras desde esa visión, obviamente que cualquier ley desde la Constitución para abajo que surja de un sistema sin Estado de Derecho es totalmente nula. Uh-huh. Ahora, cada quien sabrá o tendrá su opinión con respecto a lo que considera más importante, ¿no? Si la legalidad o la eficiencia es una medida que se puede aplicar tanto a la Constitución del 47 como a la del 53 o a las de Gómez, como bien dijiste. Pero lo que sí creo es que si una persona va a medir con una vara un hecho histórico, tiene que medir con la misma vara todos los demás. Correcto. O sea, que si yo voy a decir que las constituciones de Gómez fueron nulas porque era una dictadura, entonces yo tengo que decir lo mismo de la del trienio. Ajá, pero lo que te puede responder un defensor o alguien que piense distinto es que la Constitución del 47 surgió de una constituyente democrática, porque ahí hubo voto universal para elegir a los constituyentistas, ¿no? Mientras que las constituciones anteriores iban por Congreso. Bueno, pero es que esa es una discusión aparte. O sea, ya eso tiene que ver con el concepto de la democracia. Uh-huh. Y yo creo que nosotros hemos dejado ya bien claro que la democracia no son solamente las elecciones, ¿no? Sino también es una forma de ejercer el poder y una forma en la cual las personas se vinculan. Sí, claro. Pero el problema ahí es si te vas a poder entender o no dentro del debate, porque si estás manejando un concepto distinto al que maneja la persona con la cual estás debatiendo y sobre una misma cosa, ahí estás complicado. Uh-huh. Pero de todos modos, insisto, ¿lo que legitima es la ley o no? Y si yo soy la ley, no me estoy legitimando. O sea, a lo que quiero ir es a lo siguiente, porque esto es una muestra muy clara de cómo la política termina estando casi siempre por encima del derecho, o siempre. Eso no es necesariamente bueno o malo, es. Y no deja de ser, además, una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Hay legitimidad porque hubo voto universal? ¿Y qué valor tiene una constituyente o cualquier institución surgida de un golpe de facto? Y todavía más, reitero, ¿qué es más importante? ¿La legitimidad o la eficiencia? En serio les pregunto, porque quiero ver sus respuestas acá en la caja de comentarios, en las redes sociales, donde quieran, pero respondan y por favor no se caigan a callapa. Empezó la cosa picante hoy. Sí, la verdad pareciera que ando buscando polémica, pero en realidad es para moverle la cabeza a la gente, para saber qué opinan y qué piensan, porque de todos modos, la verdad de las cosas es que Gallegos fue electo presidente. Fin, la gente lo votó. ¿Fueron esas elecciones limpias? No sabemos. Acción Democrática tuvo ventajismo al ser gobierno, al dedicarse a armar sindicatos, escuelas de cuadros y todo eso. Probablemente, pero Gallegos ganó. Esa es la realidad. Pero no dejen de hacerse esa pregunta porque yo creo que aplica para muchas cosas y nos lleva a un tema mucho más importante, que es el trato que en Venezuela le damos a este tema de lo legítimo, ¿verdad? Ahora sí, vamos a lo nuestro. Francisco. Bueno, sí, Andrés, estábamos en diciembre de 1947. Ya habíamos dado los datos oficiales de lo que fue el conteo final de esas elecciones. Uh-huh. Y ya para el 6 de enero aparecían los principales titulares del país, Rómulo Gallegos electo presidente. Uh-huh. Creo que les habíamos comentado también que esas presidenciales se hicieron junto a las elecciones para el Congreso y que bajo el nuevo sistema de votación que vino con el Estatuto Electoral del 46, las mediciones fueron por cociente electoral. Sí, o sea, así que el partido más grande bajo ese modelo salió más beneficiado en el número de curules. Sí. Tan es así que Acción Democrática obtuvo 38 de los 42 senadores de la Cámara Alta, COPEI 4, URD 1 y el Partido Comunista, por supuesto, 1. Sí. Y para la Cámara de Diputados, Acción Democrática sacó 83 de los 110 posibles. Uh-huh. COPEI 16, URD 4 y el Partido Comunista 3. Así que tenía el control absoluto de ambas cámaras y podía gobernar como quisiera, básicamente. Sí, de hecho, Balmores Rodríguez quedó como presidente del Senado y Luis Lander de la Cámara de Diputados, los dos de Acción Democrática. Exactamente. Y ya para febrero aparece una nueva denuncia de la Junta Revolucionaria sobre un supuesto complot a través del cual se pretendía bombardear Caracas desde Nicaragua. Uh-huh. Y en el que, según estaban involucrados 27 venezolanos. Uh-huh. El nombre de López Contreras,
Curiosamente no aparece por ningún lado, pero sí el de este señor Pierre Deloffre, a quien ya habíamos mencionado en el capítulo pasado. Sí. Ese fue un tema que se trató, por cierto, en el Congreso Nacional Extraordinario del 3 de febrero, que también representó la primera aparición oficial de Rómulo Gallegos ante el Congreso como presidente electo de Venezuela. Así es. Otros dos hechos importantes de febrero del 48 son los convenios que el país firma tanto con Chile como con Argentina, que son convenios de compra y consumo, que nos hablan bastante bien del petroestado en el cual se estaba convirtiendo el país. En el caso argentino, básicamente se estaba facilitando la compra de petróleo de los tipos Huico y Mezcla Oficina a cambio de carne magra argentina. Y en el caso chileno se trataba también de otorgar facilidades petroleras a cambio de una mejor situación impositiva para Venezuela en Chile. Sembrando el petróleo, ¿no? Sí, ¿no? Pero importante que marques ese sarcasmo ahí porque a veces la gente no lo capta. La cuestión es ir notando cómo lamentablemente, y no es algo único del trienio, pero sí empieza a producirse con mayor fuerza en este momento, hemos utilizado el petróleo como mascarón de proa, como moneda de cambio, ¿no? E incluso como elemento coercitivo cada vez que se ha dado la oportunidad. Y eso ha generado, como ya sabemos, una dependencia a tal punto que en Venezuela los partidos no saben gobernar y los mismos empresarios y los sindicalistas no saben producir, sino es a costa de los beneficios internacionales que el petróleo les ha dado siempre. Es así, lamentablemente. Y bueno, vamos al 16 de febrero, fecha de la toma de posesión de Rómulo Gallegos. Los vamos a dejar con un video de archivo y después volvemos con la charla. Ya venimos. Venezuela ha vuelto por su fuero de pueblo señalador de rumbo al dar un ejemplo de recto ejercicio de derechos recién recuperados. 3 venezolanos fuimos a la contienda electoral por la presidencia de la República. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside el honor del deber bien cumplido, del deber que les trazaron sus partidos, y yo los saludo respetuosamente. No se haga nadie a sí mismo el agravio de malgastar la hora de la fe, que es el más hermoso de los movimientos del corazón humano, en las mezquindades de la malicia, para desconfiar de la sinceridad de las palabras que acaba de oír. Rafael Caldera y Gustavo Machado, cada cual en sus respectivas ideologías, sin confusiones posibles con las mías, fueron en la contienda electoral y aún continúan siéndolo cifras de esperanza venezolana. Nada de este gentilicio puede hacerme ajeno en esta hora generosa de la confianza de mi pueblo puesta en mí, que es al mismo tiempo la del comienzo de la imperiosa obligación sin contemplaciones de parcialidad. Ciudadanos, senadores y diputados de la República, las palabras que acabáis de oírme no han sido solamente vuelco de corazón emocionado, sino comienzo de severo cumplimiento de deber. Antes del discurso de Gallegos, por cierto, Balmore Rodríguez, como presidente del Senado, dijo algo bien curioso y lo cito. ¿Acaso se vieron nunca como hoy establecidos y garantizados tanto en la letra de la Constitución y la ley como en la práctica los derechos sociales del trabajador? ¿Hay acaso precedentes del capítulo de incompatibilidad que hoy nos rige con vista a eliminar la confusión en el radio de acción de los poderes de manera que el legislativo no continúe siendo simple dependencia del poder ejecutivo? Esas dos afirmaciones, o mejor dicho, Andrés, esas dos preguntas que al final de cuentas son afirmaciones, a mí me llaman mucho la atención, sobre todo si uno las contrasta con lo que comentábamos la vez pasada del derecho a la huelga y del problema que siempre hubo con cualquier sindicato que no fuera acción democratista, ¿no? Sí. Y bueno, especialmente el de los autobuseros. Sí. Pero también por el hecho de que ahora el partido de gobierno tenía el control absoluto de las dos cámaras del Congreso. Entonces,
¿De qué estaba hablando exactamente el señor Rodríguez cuando decía que el legislativo no iba a continuar siendo dependiente del ejecutivo? Claro. Acción Democrática era un partido político. Y los partidos políticos modernos no se caracterizan precisamente por la libertad de pensamiento de sus militantes. Y ya hemos visto además la manera sectarista en el cual se comportaba, o mejor dicho, se comportó el gobierno octubrista. Entonces, ¿qué separación de poderes podía hacer eso? Bueno, es que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Eso aplica para todo, ¿no? Sí. Recién escuchábamos a Rómulo Gallegos en su alocución, en el video. Sí. Y hay que hacer notar, por cierto, aunque creo que es bastante evidente, que el doctor Gallegos era, sí, está bien, un orador extraordinario. Aunque muy formal si lo comparamos, ¿no? Con figuras como Betancur o Jovito Villalba. Entonces era más difícil que le llegara a las masas a través de la palabra, precisamente por esa capacidad, esa elegancia que tenía al hablar. Lo que realmente valía en el doctor Gallegos en este punto en particular, además, era su prestigio. Pero igualito les puedo asegurar que no es muy común que los escritores hablen tan bien, de verdad. En fin, después de la toma de posesión, se conducen todos hasta el salón elíptico del Capitolio para la entrega de las llaves que guardan el arca de las actas del Congreso de 1811, eso por un lado, y del sarcófago donde se mantienen las cenizas del Libertador, por el otro. Todas esas son cosas muy protocolares que se han hecho en Venezuela en casi todas las transmisiones del Poder Ejecutivo. Y casi inmediatamente después, por cadena nacional de radio, se anuncia el nuevo gabinete. Luis Beltrán Prieto pasa a ser ministro de Educación, Juan Pablo Pérez Alfonso de Fomento, Eligio Anzola Anzola de Relaciones Interiores, Edmundo Fernández de Sanidad, Ruiz Pineda de Comunicaciones. Bueno, vamos a dejar la lista entera en la descripción del video. Lo importante de todo esto está en realidad en lo que dice Rómulo Gallegos al anunciar a sus ministros, y es el hecho de que va a gobernar con su partido, y en todo caso, con ciudadanos independientes cuya mentalidad coincidiera con las concepciones de la política y del gobierno Acción Democratistas. Sin novedad en el cuartel. Exactamente. Y es una lástima porque el doctor Gallegos, a quien siempre he considerado un hombre muy recto, pudo haber hecho un giro de timón y abrir ese gobierno para eliminar el lastre de sectarismo y de partidocracia que venía arrastrando. Pero hay una realidad de fondo que a muchos les cuesta admitir, y es el hecho de que Rómulo Gallegos era el presidente de la República, pero no era quien gobernaba el país. Muchas veces se exalta como una cualidad extraordinaria el que Betancur y otros miembros fundadores de Acción Democrática no se presentaran como candidatos, pero la cuestión es que no les hacía falta. Políticamente, Rómulo Gallegos era muy timorato, es decir, fácilmente manipulable. Y alguien como Betancur no necesitaba seguir siendo la cara visible del poder para tener en sus manos el poder. Si la política de gobierno era la política de partido, como afirmaba el doctor Gallegos, y el padre e ideólogo del partido era Rómulo Betancur, entonces es una cuestión de sacar cuentas. ¿Quién gobernaba realmente en Venezuela? Hay otro dato interesante, Andrés, es el de la lista de jefes de Estado invitados a la toma de posesión del doctor Gallegos. Ahí estaban, por ejemplo, Salvador Allende por Chile, el aprista peruano Luis Alberto Sánchez, el argentino Gabriel del Mazo, los españoles Álvaro de Albornoz y Mariano Ruiz Funes, o Funes, creo que era que... Funes, sí, Funes. sí. Todos de izquierda, por supuesto. No, eso no es lo preocupante, porque Luis Alberto Sánchez o Gabriel del Mazo por lo menos mantuvieron una vida política más o menos respetable. Pero resulta que Álvaro de Albornoz y Mariano Ruiz Funes, que eran republicanos exiliados, tenían las manos manchadas de sangre. Especialmente Ruiz Funes, que fue ministro de Justicia del asesino, porque fue un asesino durante la Guerra Civil Española, Francisco Largo Caballero. Así que, ojo. El que le decían el Lenin español. El Lenin, ¿no? Español, el Lenin español, Caballero. así es. Pero bueno, seguimos. Después de todo esto, el famoso escritor venezolano Juan Liscano organizó un festival folclórico para celebrar la victoria de Rómulo Gallegos. Ahí había gente de todo el país, manifestaciones culturales y musicales de todo tipo. Fue un evento de esos que llaman apoteósicos. Y no fue el único, además fueron varios actos bastante grandes a los cuales la oposición, tanto de izquierda como de derecha, empezó a llamar la coronación. Algo así como lo que pasó con Carlos Andrés cuando asumió el segundo mandato, ¿no? Con el Teresa Carreño. Claro, puede ser, pero con menos proyección internacional y, obviamente, en circunstancias económicas muy distintas, ¿no? Lo que parece evidente es que a los gobiernos de Acción Democrática como que les gusta la fastuosidad, ¿no? Un poco la ostentación. Y eso generó muchas críticas a nivel nacional. Y uno podría pensar, además, que a partir del establecimiento de un gobierno, ya no de facto, sino electo, de jure, la situación de confrontación y de hostilidad política tenía que cambiar. Pero no. Pasó lo contrario. Empeoró.
Los partidos de oposición se volvieron más beligerantes porque Acción Democrática se volvió más sectarista. Parece una contradicción. Pero claro, la legitimación electoral, lo que le dio a los dirigentes del partido de gobierno es una seguridad que los embriagó, los emborrachó. Entonces se sentían completa y absolutamente respaldados por los electores, e incluso al nivel, digamos, de descuidar y desestimar el papel de las Fuerzas Armadas, que fueron en primera y en última instancia quienes los pusieron ahí y quienes los mantuvieron ahí por 2 años y medio. Claro, es que ese fue, por decirlo de alguna manera, el gran error de AD desde el punto de vista de permanencia en el poder. Pensar que la gente que los votó en las urnas era también una especie de ejército, ¿no? Gente que los iba a defender siempre por una cuestión de convicciones, de ideales, no sé. Exactamente, el pueblo en armas, ¿no? Después aprendieron. Ya en los años 60 se dieron cuenta que para gobernar a Venezuela tú no puedes tener en contra de las Fuerzas Armadas. Y todavía más, tú no puedes darles la espalda. Por ahí también va la cosa. Bueno, pero volviendo a lo que tú comentabas del clima político, lo que está pasando en Venezuela entre febrero y noviembre del 48 es algo así como una guerra verbal, ¿no? Sí. En el Congreso, en los periódicos, en la calle, en los partidos de oposición, o sea, particularmente COPEI, URD y el Partido Comunista, atacan constantemente a Acción Democrática, y Acción Democrática desde el gobierno sigue haciendo lo mismo, que es amedrentarlos, obstaculizarlos, etc. De lado y lado se están dando una callapa, básicamente. Sí. Y también, bueno, es interesante mencionar que por esa fecha salen unas declaraciones del general Medina, que está exiliado en Nueva York, diciendo lo siguiente, cito: "El nuevo gobierno es una farsa democrática, porque mientras se mantenga la situación de injusticia creada por el alzamiento de 1945, la democracia no prosperará en Venezuela. El golpe de octubre se propuso exterminar a todos los hombres que habían intervenido hasta ese momento en la vida política venezolana. A ninguno se le siguió el juicio legal que pudiera inhabilitarlo políticamente, y a los más señalados se les arrebató la honra y el patrimonio por una checa monstruosa, y se les colocó en situación de hacerles imposible cualquier actividad política". Esas son sus palabras, que por supuesto al llegar al país generaron muchísimo revuelo. Prendieron la candela, como quien dice. Exactamente. No, y otra cosa que empieza a generar mucho escándalo entre las distintas fuerzas de la oposición, pero también entre los dirigentes de la sociedad civil, es el carácter, el tono cada vez más izquierdizante, ¿no? Y acá estoy inventando una palabra que creo que se entiende a lo que voy. Sí. De lo que hacía el nuevo gobierno, ¿no? Primero porque continúa con todo este tema de la sindicalización de los obreros, que además están completamente atravesados por las ideas del partido. Y después, porque sigue apareciendo, y de hecho cada vez más, este discurso antioligárquico, antiburgués, o sea, por ponerle un nombre, ¿no?, en la retórica del doctor Gallegos. Y por último, por el intervencionismo de Acción Democrática en 2 sectores muy específicos, como lo son la agricultura y la educación. Claro. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, por un lado, se está tratando la nueva ley de la reforma agraria, que se afinca mucho, Andrés, en el tema de las expropiaciones y las tomas violentas de tierras. Y por el otro, desde el Ministerio de Educación le tienen una guerra montada a la educación privada, principalmente a la educación católica. Y más con Luis Beltrán Prieto. Sí. Y ya sabemos que el profesor Luis Beltrán Prieto siempre fue un hombre de izquierda. Es más, en cierto momento llegó a estar a la izquierda de Acción Democrática. Claro. Y la tesis del Estado docente tenía, por supuesto, ese componente de intervención que en 1948 era además muy ideológico. Eso es más o menos el panorama en los primeros meses de 1948. Un enorme samuro se acerca tímidamente para sacar al animal los intestinos, representados por una hermosa cinta. El chimbanguele de San Benito Negro, procedente del estado Zulia, revela en sus muchos tambores y golpes rítmicos su origen africano. Esta es una cultura de baile incomparablemente rica y variada. Pero oigamos mientras los tambores hablan. El gran baile, ofrecido por el presidente de la República y su esposa, en honor de los miembros de las misiones especiales, de las misiones permanentes y sus esposas, comienza cuando el presidente Gallegos ocupa su sitio en el salón elíptico. Esta es la culminación y fin de las ceremonias y celebraciones de la inauguración. El baile continuó durante toda la noche, casi hasta el amanecer,
Aunque se llevaba trajes de etiqueta, no había formalidad alguna. El saliente y el entrante cambian impresiones sobre la amistosa sucesión. La señora Gallegos se sienta con su esposo. En cada extremo de la sala de baile, una orquesta continúa la ejecución mientras la otra descansa. Un baile digno del suceso que se celebra. En el Palacio Presidencial de Miraflores se efectúa un acto de gran importancia. El presidente de la República estampa el ejecútese a la Ley Orgánica de Educación Nacional, a la Ley contra el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y a la Ley Agraria. Seguidamente, los ministros de los respectivos despachos refrendan con su firma las leyes decretadas. Una de las cosas interesantes que también pasan ya para mayo de ese año es la censura que Copey y específicamente Rafael Caldera propone sobre la memoria del exgobernador Ruiz Pineda. Todo esto porque consideran que ese documento, ese memoricuenta de la presidencia del Estado Táchira tenía faltas y omisiones muy graves. A un punto tal que Caldera pide al Congreso que se suspendan sus funciones a Leonardo Ruiz Pineda, que como dijimos ya era en ese momento ministro de Comunicaciones. Y eso fue todo un rollo. De hecho, Caldera se fue hasta San Cristóbal y dijo que no pensaba volver a Caracas hasta que tuviera todas las pruebas que le permitieran improbar, o sea, censurar, improbar era como se decía en esa época, a Ruiz Pineda. A lo largo de ese mes siguen las protestas en la calle, aumentan las huelgas de la oposición, en los periódicos la cosa se pone complicada, es más, los estudiantes de la central empiezan a amenazar con un paro y con la ocupación de todas las escuelas y facultades hasta que se realice una reforma general universitaria. Y de hecho, llevan a cabo el paro y ocupan lo que prometieron que iban a ocupar el día 19 de mayo. Ahí entran en conflicto con el rector, Santiago Vera Izquierdo, y con el vicerrector, Luis Manuel Peñalver, porque estos empiezan a expulsar a todos los alumnos huelguistas. Y 3 días antes de eso, por cierto, el 16 de mayo, le lanzaron una bomba a la sede de Acción Democrática. De la bomba. Exacto. Parece que fue una platabanda y de un muerto. De hecho, una señora, Rosa Gaspar de Martínez, que era empleada doméstica de ahí en el centro del partido, fue la que salió. Cuestión que con eso, bueno, la violencia fue empeorando, ¿no? En el Congreso de lo único que se hablaba era del atentado, ¿no? Y después del mitin en la Plaza de la Concordia, salió Domingo Alberto Rangel diciendo que la paciencia Acción Democratista estaba llegando a su fin. Claro. El 21 de mayo atacaron a 6 diputados de Copey, entre esos estaba Caldera, y parece que fueron unos policías, ¿no? Y los diputados iban en un carro cuando de repente les lanzaron 6 bombas lacrimógenas, y una de esas bombas además rompió uno de los vidrios y se metió dentro del carro. La gente de Copey fue entonces hasta la comandancia de la policía para meter la denuncia y hablar con el gobernador del Distrito Federal, que era el señor Alberto López Gallegos. Y lo que este señor les respondió fue que si querían que enviaran un referido a la Cámara de Diputados y trataran ahí el problema porque él no sabía nada de eso y no se quería involucrar en el asunto, imagínate tú. Al día siguiente, un grupo de personas ataca a la senadora Carvajal de Arocha de Acción Democrática y cuando se le acercan mientras ella estaba saliendo del Congreso Nacional, uno le grita: es que ustedes, como tienen el poder entre las manos, quieren hacer lo que se les da la gana. Y bueno, así estaban las cosas. Todo muy, muy caldeado, ¿no? Muy complicado. Un poquito bastante. Vamos ahora para junio porque ese también es un mes bastante candela. Primero porque sigue el conflicto universitario. La huelga de estudiantes llega a tal nivel que el Consejo Universitario clausura la universidad. Esto pasa el día 9. El 10 salen 3.000 estudiantes de la central a la calle a exigir la renuncia de las autoridades. 8 cuadras tenía la marcha, Francisco. 8 cuadras. Y lo lograron porque los decanos de las distintas facultades salieron a exigir después de eso la renuncia tanto del rector como del secretario de rectoría. El vicerrector ya había renunciado. La carta abierta que escribieron decía lo siguiente: los decanos y egresados que suscriben consideran que la actual situación universitaria y las derivaciones políticas que ha tomado requieren nuevas autoridades académicas. Por lo tanto, rogamos respetuosamente al ciudadano rector y al ciudadano secretario que se consideren liberados del compromiso moral que los ha mantenido en sus puestos. Firman decanos como Carlos Travieso, Foción Febres Cordero y Fernando Polanco.
Al día siguiente se acaba la huelga, se reintegra a los estudiantes expulsados, que eran 5 muchachos de la Escuela de Derecho, y se pacta una nueva fecha para el reinicio de las clases. Pero más interesante que todo el problema con la central tiene que ver con la figuración que empieza a tener un movimiento fundado en abril por Germán Borregales llamado el Frente Nacional Anticomunista. ¿Y por qué empieza a figurar? Porque se acusa el día 22 de junio al señor Antonio Pulido Villafañe, que era fiscal del Ministerio Público y senador de la República, de participar en ese movimiento, de hecho era el presidente, y de incitar a una rebelión militar a través de sus artículos en los diarios Segundo Frente y El Gráfico. Y de repente todo el mundo estaba hablando de este Frente Nacional Anticomunista. Bueno, sería bonito tener uno ahora, ¿no? ¿Para qué te digo que no? Sí. Pero lo cierto es que en aquel momento, junio del 48, los ataques a este grupo creado por el doctor Borregales no tenían sustento realmente. Se dan únicamente porque el señor Villafañe era dirigente del movimiento y estaba haciendo campaña periodística en contra del gobierno de Acción Democrática. Entonces se extendió el problema con Villafañe a toda la agrupación. De cualquier manera, los debates parlamentarios, mira, fueron interesantísimos. Primero salió el senador Gómez Malaret de Acción Democrática diciendo: nuestros compañeros en la honorable Cámara de Diputados le dieron su voto aprobatorio a una moción de investigación de las actividades de ese llamado Frente Nacional Anticomunista, que para nosotros debería llamarse Frente Nacional Antidemocrático. Acción Democrática, señores senadores, propone a esta Cámara que se investiguen las actividades del llamado Frente Nacional Anticomunista. Y aquello fue recibido, imagínate, con aplausos de Raimundo y de todo el mundo. Cosas de la democracia. Claro. Y la cosa se fue complicando tanto que empezaron directamente a insultarse. Después salió el senador González Maneiro, también de AD, a decir lo siguiente. Imagínate, fíjate esto, digo. Con su voz gagueante, con sus piernas tambaleantes, haciéndole deshonor a la oratoria, el doctor Pulido Villafañe, jefe del Frente Nacional Anticomunista, ha venido otra vez a darnos un triste aspecto de su condición de orador. O sea, no podían remitirse al problema político. Había que hacer politiquería barata. El falaz. Claro, había que atacar directamente al enemigo, ¿no? O al opositor, apuntando al aspecto personal, físico, mental. O sea, ¿qué tiene que ver? Eso era hacer política de altura. No importa qué tan bien hablados fueran o qué tan excelsa fuera la oratoria de estos hombres. Yo particularmente he leído a Pulido Villafañe como senador y no hay nada en él que se parezca a lo que estaba diciendo acá el senador González Maneiro, nada. Muy bien hablado. Pero el problema era su presidencia en un organismo que consideraban reaccionario. Y también lo aplaudieron a Maneiro y ahí fue que respondió Villafañe. Que por cierto fue interrumpido varias veces por el presidente del Senado, ¿no? El señor Balmores Rodríguez. Sí, lo interrumpió varias veces, pero Villafañe respondió e hizo acusaciones muy claras sobre la tendencia, que no era mentira, estalinista de miembros del Partido Comunista e incluso de miembros de AD, y mencionó con nombre y apellido a Jesús Faría. ¡Qué belleza! Jesús Faría, que después fue cómplice y vocero de la guerrilla en Venezuela, ese mismo. Y Faría quejándose de que lo atacaran. Bueno, respondió lo siguiente también: voy a seguir siendo comunista, hombre de combate, traído aquí por la clase obrera para desenmascarar a los enemigos de la democracia que se cobijan con la asquerosa bandera del anticomunismo. Imagínate. Ya ves, Andrés, es que nosotros no nos hemos enterado de que comunismo y democracia son sinónimos. Todavía lo son, y parece que también lo eran en esa época, ¿no? Exactamente. Lamentablemente las presiones fueron tan grandes que se cometió una gran arbitrariedad, porque al senador Pulido Villafañe le pasaron por encima de sus fueros parlamentarios, Sí. y lo suspendieron del Senado. Inmediatamente le abrieron una causa por incitación a la rebelión, ¿no? Y los diputados, senadores de Acción Democrática y el Partido Comunista votaron además a favor de que se le allanara la casa. Bueno. Y así fue, ¿no? Villafañe pidió permiso a la presidencia del Congreso para levantarse y abandonó el hemiciclo. No, mantuvo las formas. Imagínate la novela. Mantuvo las formas, a pesar de que, digamos, la manera tan horrible, tan insidiosa en que lo estaban atacando, mantuvo las formas. Eso está registrado. Está registrado. Incluso hubo un senador de apellido Villalba, creo que era de Copey, sí, que se negó a votar a favor del allanamiento y de básicamente todo lo que se estaba haciendo contra Pulido Villafañe, diciendo: es un peligroso precedente en el comienzo mismo de la vida democrática destruir una institución fundamental para la vida parlamentaria como es la inmunidad. Pero bueno, terminó triunfando la visión de Mestre Fuentemayor, de Gómez Malaret y del mismo Balmores Rodríguez, que como presidente no fue exactamente imparcial en la visión de las cosas, por decirlo de alguna manera. Y poco después salió el presidente Gallegos a decir lo siguiente: el gobierno reprimirá severamente actividades conspirativas, sobre todo hacia aquellos que quieran negar la eficacia del gobierno popular. Bueno,
Sí. Para los que estén interesados, recién dije, esto está documentado y lo está. Hay una serie de textos más fáciles de conseguir en Venezuela, me parece, que en cualquier otro lugar del mundo, que se llama Pensamiento Político Venezolano del siglo XX. Eso fue recopilado por Ramón J. Velázquez y ahí están todos los discursos parlamentarios desde la época de Gómez, que están los positivistas, hasta por lo menos el primer gobierno de Caldera, si no me equivoco, o el de Leoni. Así que está todo. Bien. Cuestión que sí, Gallegos dijo eso, lo dijo en plena salida de Estados Unidos, porque no hay que olvidar que también en el mes de junio el presidente Gallegos realiza una importante gira por Estados Unidos donde es recibido por el presidente Truman. Con él se van casi todos los cabecillas de la Junta Revolucionaria. Andrés Eloy Blanco, Leoni, Pérez Alfonso, Gonzalo Barrios, Rafael Ernesto López, pero Betancourt se queda. Aprendió de Gómez. Sí, sí. Sin embargo, la presidencia de la República queda en manos del ministro de la Defensa, teniente coronel Carlos Delgado Chalbaud. Queda como ministro de esa misma cartera, o sea, de Defensa, Marcos Pérez Jiménez, y Jacinto Fombona Pachano como canciller, que es el cargo que tenía Andrés Eloy Blanco. Esa transmisión de mando se hizo el 30 de junio a las 4:30 de la tarde. Ya en Estados Unidos, bueno, se recibe a Gallegos con bombos y platillos. El mismo Truman lo está esperando en el Aeropuerto Nacional de Washington. Hay que recordar que Truman tenía una relación especial con Venezuela porque era amigo de Diógenes Escalante, ¿no? Muy amigo de Diógenes Escalante. Y bueno, allá estuvo exactamente 11 días esa comitiva, visitando varias ciudades, recibiendo condecoraciones. De hecho, en Nueva Orleans recibe un doctorado honoris causa de parte del que iba a ser el próximo presidente de Estados Unidos, fíjate, el general Dwight Eisenhower. Es interesante igual porque la mayoría de los reconocimientos que se le hacen son por su trayectoria como personaje de la cultura, no exactamente por ser un jefe de Estado. Eso es algo que habría que analizar con mayor profundidad, pero bueno, el tiempo no nos alcanza para eso ahora. Lo cierto es que el 31 de agosto, Andrés, ocurre una cosa bien curiosa que habíamos mencionado antes en otros capítulos, pero no habíamos entrado en detalle, ¿no? Como quien dice. Y es que se empieza a devolver los bienes a los enjuiciados por peculado. Pero ya no se supone que eran todos unos ladrones y que esos bienes eran de la República. Bueno, eso es lo que estábamos hablando en el primer capítulo, ¿no? Es el daño moral y también esa cuestión de colocarse como baluarte de la moralidad y que ya lo habían hecho. Entonces, supongo que no tenía mucho sentido continuar con algo que sabían que había sido injusto y ya. O sea, obviamente no se le restituyen los bienes a todo el mundo. De hecho, a Medina no se le restituyeron jamás, ni siquiera durante la Junta Militar. Pero sí se le devuelven sus cosas al general Juan de Dios Celis Paredes, al doctor Enrique Toledo Trujillo, al coronel Delfín Becerra, que había sido el último ministro de la defensa de Medina Angarita, al doctor Márquez Iragorri, al capitán Antonio Picardi, al doctor Tulio Chiosone y así. Así es, y bueno, quedaban pendientes de resolución personas como Antonio Chalbo Cardona, Antonio Pimentel, Adolfo Bueno, Napoleón Jurado, creo que Melchor Centeno Grau, bueno, todos funcionarios del periodo medinista o de periodos anteriores, ¿no? Al medinismo. Y volviendo a la hostilidad de esos últimos meses, habíamos dicho ya que la violencia, específicamente entre COPEI y Acción Democrática, estaba aumentando exponencialmente. Lo mismo entre URD y Acción Democrática, bueno, entre Acción Democrática y todo el mundo. En un momento sale una editorial del periódico El Gráfico, que era básicamente copeyano, con un título que decía Descomposición Administrativa. Y comentan en una publicación posterior lo siguiente. Los hombres que salieron a la palestra gubernamental el 18 de octubre hicieron profesión no solamente de honestidad personal, sino de implacable tutela de la moral administrativa. Pero a poco andar la nueva situación, fuéronse comentando casos cada vez más frecuentes de atentados contra los fondos públicos, de abusos de confianza en el manejo de los mismos recursos fiscales y de malversaciones denunciadas por los voceros de la oposición en sus diversos sectores. Era ingobernable Venezuela bajo ingobernable, no, es que se estaban dando hasta con el tobo. Y agregan en esa editorial, no vemos la aplicación de sanciones por parte de los mismos que tan implacables quisieron ser con los hombres de los regímenes pasados, entregados a sus tribunales especiales. La República, hoy más que nunca, está clamando por una acción sincera, enérgica e indiscriminada. Hoy más que nunca hemos dicho, porque la corrupción administrativa es ya mayor que antes. Después salió el medio de prensa Acción Democratista, El País, a responderle al Gráfico y así estuvieron tirándose de un lado y del otro durante casi todo el mes de agosto. No, y pasa otra cosa curiosa, y es que en las jornadas electorales de 1947, COPEI había ganado la mayoría de los consejos municipales y las asambleas legislativas de los estados Táchira y Mérida.
Y no sé si esto ya lo habíamos comentado, no sé, una cosa que tenía que ver con cierto repudio que generaron las gestiones tanto de Ruiz Pineda como de Alberto Carnevali. Y ahí, en esos dos estados del país, la violencia es peor porque la policía, organizada por Copey, se daba con todo en contra de los cabilleros y los milicianos de Acción Democrática. Ajá. Entonces, la violencia política se convierte en moneda corriente, por decirlo de alguna manera, en esa segunda mitad del año 48. Sí, y de hecho, eligió a Anzola Anzola, que era, como dijimos, ministro del Interior, propone un anteproyecto ante la Cámara de Diputados para que los servicios de policía no respondan más ante las regiones, sino directamente se centralicen y todo responda a la presidencia de la República. Obviamente, los diputados de Copey pegaron el grito al cielo, empezando por Aristides Calvani, que ve en esa proposición otra muestra más, y lo cito, del sectarismo adeco que no quiere tener consejos municipales que no sean dependientes del gobierno. Jovito Villalba sale y llama al anteproyecto de ley adefesio inconstitucional, pero el anteproyecto pasa igualito en la Cámara de Diputados por Acción Democrática. Bueno, básicamente porque tenían mayoría. Y cuando llega al Senado, los debates son peores, más violentos todavía. Se llegó a decir en un momento, creo que fue el senador Pedro del Corral de Copey, lo siguiente: que sepa Acción Democrática que vamos hacia el porvenir y que todos estos horrores que está cometiendo jurídicamente con estas leyes de hoy irán como espada de dos filos contra ella mañana. Que no crea que se va a eternizar en el poder, que algún día tendrá la minoría parlamentaria y sin ser gobierno de esta república. Con todo esto que estaba pasando, con Copey, por cierto, sale un comunicado de pluma y letra de Pompeyo Márquez, desde el diario El Comunista, la Tribuna Popular. Sí. Diciendo que había que estar muy atentos porque los que están promoviendo desórdenes son los conspiradores copellanos y militares aquí en nuestro país, que se levantan de tiempo en tiempo contra la Constitución venezolana. Gente más rara. O sea, es interesante porque el Partido Comunista a veces apoyaba Acción Democrática y a veces le tiraba con todo. Son las primas que se pelean. Sí, exactamente. Es una relación muy extraña, medio de primas, ¿no? Entre partidos. Son primas envidiosas. Más allá de las cercanías ideológicas de grado o de fin o las lejanías, como quieran verlo, la cuestión es que para finales de agosto y principios de septiembre empieza a correr con mucha fuerza a lo largo y ancho del país el rumor de que entre Gallegos y Betancur hay diferencias marcadas de criterio político. Y se habla de que algunos miembros de Acción Democrática quieren influir sobre Gallegos para alejarlo de Betancur, o que las mismas Fuerzas Armadas le llegaron a pedir que desechara directamente a Betancur. Y esto último sí parece haber sido cierto, porque llegaron a confirmarlo hombres como Marcos Pérez Jiménez, quien llegó a decir en múltiples ocasiones que tanto él como Delgado Chalbot y otros miembros del alto mando militar se le presentaron al presidente Gallegos y le pidieron que formara un nuevo Consejo de Ministros integrado por civiles independientes y no solo miembros de Acción Democrática. Gallegos, según contó él mismo y se ha dicho siempre, se negó rotundamente a estas peticiones y continuó con el mismo gabinete que había nombrado inicialmente. El 18 de octubre, en una nueva conmemoración de la gloriosa Revolución del 45, el diario El País saca una larga editorial celebrando los logros democráticos, ¿no? Tanto de la Junta Revolucionaria como del doctor Gallegos. Nuevamente el gráfico le revira y le va marcando todas las inconsistencias entre el discurso y la realidad. Entonces, Andrés, había una especie de batalla campal, ¿no? Pues tanto en el Congreso como en los periódicos se estaban dando. Y eso, por supuesto, fue tensando la situación y el ánimo de todos los venezolanos. Sí. Se notaba que las cosas se estaban complicando, cada vez era más los enfrentamientos callejeros entre miembros de los partidos y la cosa se estaba resintiendo, sinceramente. Esto se nota con mucha claridad, no solo viendo los discursos parlamentarios, sino lo que está pasando en la calle. Entonces yo no sé, y esto lo digo desde mi opinión personal, ¿de qué institucionalidad me hablan cuando alguien viene y me dice que las instituciones democráticas se hicieron entre el 45 y el 48? Claro. O como dice Raiz Luca, ¿no? Que la ciudadanía se crea como un concepto en ese periodo. Sí. Yo no veo nada de eso acá. Lo que yo veo es violencia partidista, violencia callejera, sectarismo, hostilidad. Así que no sé, así no se puede hacer un país. Y lo digo hablando de los dos lados, de parte y parte. Pero bueno, cada quien tendrá su visión de las cosas. No, yo estoy de acuerdo. O sea, ahí no se puede hablar de institucionalidad, no solo por lo que comentas, sino por la evidente exaltación de la partidocracia, ¿no? Del estatismo, del intervencionismo y de toda una serie de cosas que ya hemos nombrado. Pero, en fin, esa noche, el mismo 18 de octubre, Acción Democrática realiza un gran meeting en la Plaza Oleari. Habla Betancur, hablan Mario Vargas y Delgado Chalbot, y después aparece el presidente Gallegos diciendo lo siguiente:
Al rumor que propalan nuestros adversarios de que existe una diferencia, un distanciamiento profundo entre Rómulo Betancourt al frente del partido y yo al frente del gobierno, responderé diciendo que ni a él ni a mí nos interesa propiamente el poder. Lo que nos interesa es el deber que el pueblo de Venezuela nos ha puesto. Ustedes, queridos oyentes, ya me comentarán qué opinan sobre estas declaraciones del doctor Gallegos, ¿no? Me imagino. Llegamos a noviembre de 1948 y una de las primeras cosas destacables es esta imagen que están viendo ahora en sus pantallas, si nos están siguiendo por YouTube. Si no, bueno, se las describo, es nada más y nada menos que el dibujo de un mango, pero de un mango maduro, es decir, un mango que está a punto de caer, que es simpático, ¿no? ¿Dónde aparece esta ilustración? Bueno, pues en el diario El Gráfico, que era eminentemente copellano. Esa ilustración fue obra del caricaturista Rafael Alfonso Guzmán, mejor conocido por su seudónimo Ramán, y esto ya nos anticipa un poco el clima que va a imperar a lo largo de ese mes, que termina siendo el definitivo en torno a todo este periodo que hemos venido estudiando. Y mientras aparece eso, en Trujillo y en Táchira siguen habiendo muertos. Sí. La cosa estaba complicada. Sí, estaba caliente la cosa. Hay una pelea entre militantes de ADEI Copey en Tovar, y mientras Caldera está haciendo una gira y salen 5 muertos y 18 heridos. Sí. Después en Los Teques matan a un dirigente de la oposición, el señor Víctor Batista, a quien le meten un balazo. Y cuando lo van a enterrar, en las tarjetas de invitación al entierro aparece lo siguiente, Andrés: ha fallecido cobarde y vilmente asesinado por los esbirros gubernamentales el destacado trujillano Víctor Batista. Por cierto, que los que firmaron esa invitación los metieron presos de una vez, más rápido que inmediatamente. El 8 de noviembre sale un artículo de Uslar Pietri en El Nacional hablando sobre la erosión moral de la República y la falta de leyes y de instituciones confiables. 2 días después, el 10 de noviembre, Uslar vuelve a escribir para El Nacional, pero de manera satírica, porque le parece muy llamativo que Gallegos dijeran un discurso que ni a Betancourt ni a él les interesaba el poder. Ya ves cómo son las cosas. Claro. Exacto. Esa misma noche, en otro meeting, pero de Copey, ocurre otro atentado. Mira, bastante salvaje. Por parte de un grupo de policías contra Rafael Caldera, Ignacio Bellera, Luis Alejandro González, que queda, por cierto, con pronóstico reservado, Rafael Osuna y, bueno, otro grupo importante de miembros de la oposición que pegan el grito al cielo y le llaman la atención al presidente Gallegos porque está hablando de paz y de concordia mientras al mismo tiempo están pasando estas cosas. Claro, Pero como tú decías antes, la verdad era una violencia ya generalizada, ¿no? Sí, igual lo interesante también es que hay como una desconexión de la realidad, una negación de la realidad, porque si uno escucha los discursos de Gallegos, como ese meeting en la Plaza Oleari, efectivamente está hablando de paz, de concordia, pero en Venezuela lo que menos había era eso. Y ya a partir del 19, estamos en noviembre, empiezan a intensificarse los rumores de un golpe frío, ¿no? Un batacazo al gobierno sin mayores consecuencias a nivel civil o social. Tan fuerte se pone la cosa que Miguel Otero Silva le pide declaraciones a Gallegos. Nuevamente lo hace, porque ya lo había hecho poco tiempo antes, para que desmienta o confirme los rumores de que se le había dado un ultimátum militar en donde se pedía la remoción del gabinete actual por uno de concentración nacional y la exclusión y la expulsión del territorio nacional de Rómulo Betancourt, porque lo veían como la raíz de ese sectarismo del que hemos venido no solo hablando, sino dando ejemplos muy concretos. Y Gallegos le respondió lo siguiente: totalmente infundados los rumores alarmistas, no estoy caído ni en plan de huida. Usted mismo me ha encontrado en pantuflas y las pantuflas no se usan para correr. Curiosamente, el mismo Delgado Chalbaud llama a la calma y habla de rumores infundados. Y fíjense, la figura de Delgado Chalbaud es bastante interesante porque él y Gallegos eran amigos desde hacía muchísimos años. Se habían conocido en España cuando los dos formaban parte de la conspiración contra Gómez. En el caso de Chalbaud, por obvias razones de filiación paterna, ¿verdad? Su padre era Román Delgado Chalbaud. Y existía entre ellos una amistad sincera, no hay que negarlo, de verdad. Delgado Chalbaud tenía una gran admiración por Rómulo Gallegos. Sin embargo, no veía con buenos ojos, o empezó a dejar de ver con buenos ojos, el clima del país. Y la respuesta del gobierno ante lo que estaba pasando, que era prácticamente nula. Y eso generó por extensión un distanciamiento muy fuerte entre él y el teniente coronel Mario Vargas, porque tanto Delgado Chalbaud como Pérez Jiménez veían en Vargas a un militar que se había alejado de la institución castrense y se había metido demasiado en las cosas del partido. Entonces ya era más bien alguien que no defendía su propio ámbito, el militar, sino una especie de una suerte de militante más. Esa era la visión que tenían de Mario Vargas, tanto Pérez Jiménez como Delgado Chalbaud. Y Mario Vargas no daba muestras de lo contrario. Su defensa de Acción Democrática es muy enconada.
A los enemigos de AD los veía como enemigos de la República. Por eso empieza también como esa crisis interna, ¿no?, en Delgado Chalbaud, porque, al menos este es mi criterio o la reflexión que me viene a la cabeza en este momento, a él debió haberle llamado mucho la atención que alguien que lo había acompañado en todo este proceso de repente se viera tan influido, tan cooptado por cuestiones ideológicas, por cuestiones partidistas, cuando estas en realidad no le interesaban a las Fuerzas Armadas, por lo menos no en ese momento. El 19 también ocurre lo del padre Ramón Rojas, ¿no? Sí, que lo meten preso. El padre presbítero Ramón Rojas, por faltarle el respeto al presidente de la República, imagínate. Y resulta que el Tribunal Penal de San Cristóbal le clavó 6 meses de cárcel. Por hablar. Sí. No. Después se rasgan las vestiduras con todo el tema de la libertad de expresión. Pero es que esto es el encarcelamiento del presbítero José Ramón Rojas, por supuesto. Es una cosa que caldea ya no los ánimos de los partidos y de los militares, sino de la gente. Específicamente de la gente que se consideraba a sí misma católica, que es por supuesto la mayoría de los venezolanos, y también caldea los ánimos de los representantes de la iglesia en Venezuela. No, y así es, el 20 pasa una cosa muy curiosa. La plana mayor de las Fuerzas Armadas da unas declaraciones a favor de Gallegos y de hecho dan un paseo con él por todos los cuarteles de la guarnición de Caracas. Hay unas declaraciones de Delgado Chalbaud en donde dice: puedo asegurar que en todas las guarniciones del país existe absoluta calma. Al día siguiente vuelve a Venezuela Mario Vargas, que había estado afuera, en Estados Unidos. Eso no lo mencionamos, estaba tratándose una dolencia. Inmediatamente se va a entrevistar con Gallegos y se le pone a la orden. Pero la verdad, Andrés, es que más allá de las declaraciones de calma, de que todo estaba bien, de la felicidad absoluta y la tranquilidad plena, ese mismo día el gobierno hizo algo que demostró que las cosas eran muy distintas a como se estaban pintando. ¿Por qué? Porque suspendió las garantías constitucionales. Así es. Específicamente en lo relativo al derecho de la libre prensa y a la libertad de pensamiento. Y cito: manifestada a través de la radio u otros sistemas de publicidad, lo mismo aplica para las reuniones públicas de carácter político. Imagínate. Ya para el día 23, Gonzalo Barrios, secretario general de la presidencia, da unas declaraciones en donde pide serenidad y confianza y le recuerda a los venezolanos que el gobierno legítimo está asistido de su inmenso poder moral. Pero al mismo tiempo, dentro de esa confianza y serenidad, ocurre que el tren ministerial en pleno presenta la renuncia. Se empieza a hablar entonces de un nuevo gabinete conformado por gente independiente, por miembros de algunos partidos, como el doctor Isaac J. Pardo, o como el doctor Julio de Armas y así. Pero la rebelión militar empieza ese mismo día, a la tarde, cuando el mayor Tomás Mendoza subleva la guarnición del Litoral. Es el principio, valga el juego de palabras, del final de estos 3 años convulsos, difíciles de la historia contemporánea de nuestro país. Ahora fíjate, se termina comprobando, a pesar de la actitud negacionista del gobierno en ese momento, que la oficialidad más elevada de las Fuerzas Armadas sí le presentó un pliego de exigencias al presidente Gallegos. Quien lo leyó frente a él y frente a Gonzalo Barrios fue el mismo Delgado Chalbaud. Y tenía solo 4 puntos. Primero, la expulsión del país de Rómulo Betancourt. Segundo, la prohibición del regreso de Mario Vargas. Ahí se confirma lo que comentabas del distanciamiento entre Vargas y las Fuerzas Armadas. Exactamente. Bueno. Tercero, la remoción del comandante Gámez Arellano, jefe de la guarnición de Maracay. Y cuarto, la desvinculación del doctor Gallegos del Partido Acción Democrática. Esas fueron, concisamente, las exigencias que se presentaron en ese momento. Gallegos, como ya dijimos, se negó a todos y cada uno de esos puntos, diciendo que en cualquiera de ellos estaría siendo desleal a sus amigos, a su partido y a sus ideas. Y finalmente, parece que les comentó: los dejo aquí para que tomen un acuerdo en conformidad con mi respuesta. Pero bueno, les comentaba que el 23 la cosa empieza en la guarnición del Litoral y ya esa misma noche, Balmore Rodríguez, presidente del Senado, se traslada a Maracay con varios miembros de Acción Democrática para justamente entrevistarse con el teniente coronel Jesús Manuel Gámez Arellano y confirmar su lealtad al gobierno. El 24 de la mañana, después de que Gonzalo Barrios amenazara con una huelga general de los sindicatos del partido y de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, se da la orden de detener a Rómulo Gallegos. Así es, y participa en el batallón de motoblindados de Caracas, la Guardia Nacional, sí, la policía. Se aísla Miraflores y la zona del Ministerio de Defensa y empiezan a ocuparse las radioemisoras y los centros de telecomunicación. Lo típico, claro. Pero pasa también otra cosa muy curiosa. Cuando Balmore Rodríguez se entera de que Gallegos está preso, dicta un decreto asumiendo la presidencia de la República. Forma un gobierno. Exacto, y designa un gabinete
en el cual aparecen Carlos Andrés Pérez, que estaba con él, y que está como ministro de Agricultura y Cría. También es interesante que Carlos Andrés Pérez llama a resistir violentamente en Maracay a todos los militantes del partido y a crear una especie de república dentro de la república. O sea, a empezar una rebelión o una reacción en contra del golpe con el apoyo de civiles armados y afines, ¿no?, al partido y a su forma de pensar. Pero ese apoyo no se da. Es curioso, pero no se da. Por eso se habla con tanta insistencia de esto que fue un golpe frío. Y ya para la tarde del 24, Gámez Arellano, en lugar de asistir al llamado Acción Democrática, reconoce al nuevo gobierno y tanto Balmores Rodríguez como el nuevo gabinete que había nombrado son detenidos y son enviados a la cárcel modelo de Caracas. Y pensar que Gámez Arellano era uno de los que tenía que salir por exigencia de Delgado Chalbaud. Se suponía. Sí. Bueno, la noche del 24 se firma el acta constitutiva de la nueva Junta Militar. Sus miembros son, como todos saben, los tenientes coroneles Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. Curiosamente reconocen el carácter constitucional de las elecciones del 47, pero son muy enfáticos en lo siguiente. Condenan la manera en que Acción Democrática capitalizó para ella sus resultados y otorgó al país una carta fundamental que adolece de vicios encaminados al ejercicio abusivo del poder. Esas fueron las palabras que dijeron. A mí me llama la atención, por cierto, más allá del hecho de que no hubo levantamientos en defensa de Acción Democrática, el hecho que en varios sectores del país se hicieron fiestas. Fiestas para celebrar la caída de Gallegos, y esto pasó. Y por supuesto en Miraflores se presentaron miembros de COPEI y de URD, que como ya habíamos dicho fueron los mayores enemigos del sistema sectario que mantuvo lamentablemente el doctor Gallegos durante su presidencia, pero que también contribuyeron, digamos, a la tremenda hostilidad que había en Venezuela. Lo que es cierto es que después, por mucho tiempo, Adel echó la culpa a los partidos de oposición de haber acabado con aquella naciente democracia. Y la oposición siguió diciendo siempre, al menos hasta la firma del Pacto de Punto Fijo, que aquel régimen no tenía continuidad alguna porque estaba basado en el abuso y en el autoritarismo, ¿no? Ya ustedes, quienes son los que nos escuchan, nos han seguido a lo largo de 3 capítulos y creo que sobre esto último no hay mucho más que decir. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Correcto. El día 25 de noviembre, hoy parecemos una efeméride, ¿no? Sí, está muy efeméride la cosa. Sí, pero bueno, para que se ubiquen en tiempo y espacio. El Nacional publica el siguiente titular. El Comando de las Fuerzas Armadas asumió ayer el control del gobierno. Junto a la noticia, que vamos a dejar en la descripción del video, aparecía una foto histórica, la de los miembros de la nueva Junta Militar firmando su acta constitutiva. Los 3 cochinitos. Los 3 cochinitos. Y bueno, amigos que nos escuchan, hemos recorrido un camino muy largo estas 3 últimas semanas. Yo quiero realmente agradecerles por la actitud que han tenido durante los estrenos. Sé que de ellos ha participado gente que tiene una opinión distinta a la nuestra, gente que incluso se considera fervorosamente acción democratista. Y reitero, debo agradecer la tranquilidad y el buen clima que se ha generado siempre en el chat. Este es un periodo difícil de estudiar. Es una época de nuestra historia que lamentablemente ha sido vedada porque son muchas las culpas que se deben expiar. Yo creo que si un partido como Acción Democrática pretende al sol de hoy seguir participando, o al menos piensa futuro en seguir participando de la política venezolana, que espero que no pase, pero bueno, ese soy yo, lo primero que tiene que hacer es un mea culpa. Tiene que afrontar con dignidad la realidad y los desmanes que ellos mismos han cometido a lo largo de su historia política y que ahora en cierto modo están padeciendo. Hay muchas cosas que tenemos que empezar a preguntarnos. Y se montaron las sogas solitos. Exactamente. Y que tenemos que empezar a cuestionar porque las tenemos como verdades irrenunciables y resulta que la realidad no es tan fácil de comprender. Resulta que los hechos han sido muy distintos a como creemos que han sido. Y ya lo hemos dicho antes. Este podcast no es una plataforma partidista. Ninguno de nosotros dos anda buscando un curul. Negativo. Ninguno de nosotros está involucrado con ningún partido. Averígüenlo. Y gracias a Dios. Y tampoco, sobre todo, estamos buscando evangelizar. Acá nosotros venimos, contamos una historia, intentando aproximarnos lo más posible a la realidad en base a los textos, a los testimonios, a la materia prima directa. Y también, por supuesto, porque somos seres humanos, emitimos nuestra opinión y siempre la separamos del mero hecho de relatar. ¿Bien? Pero lo que me gustaría que les quede es la espinita de empezar, como ya dije, a cuestionarse la historia contemporánea de la manera en que nos ha sido heredada. Lo digo ahora y en este capítulo porque acabamos de entrar en el periodo que yo particularmente considero es el menos estudiado, el más distorsionado y el más oscuro en el sentido de acceso a la información, acceso a los hechos ocurridos de toda nuestra historia.
Bueno, esperemos, Andrés, que esto sea un puntapié, ¿no? Para empezar a analizar estos periodos con otra perspectiva, menos panfletaria o menos atravesada por la ideología o por querer mantener un status quo, ¿no? Una idea ya creada. Sí, exactamente. Y para los que siguen pensando que somos unas viudas de Medina por hacer estos programas, lo han dicho. Solo quiero recordarles que Medina Angarita murió en 1953 y que los medinistas son aquellos que trabajaron con Medina. También recuerden que la caja de comentarios está abierta para que nos lleven la contraria, nos digan lo que nos quieran decir y nos respondan lo que nos quieran responder. Eso sí, con argumentos. Con esto llegamos al final de esta tríada de episodios. Esperamos sinceramente, más allá de su color político o ideológico, que les haya gustado nuestro trabajo. Nos vemos la próxima semana, con el favor de Dios, con el podcast sobre Mario Briceño Iragorri, un venezolano extraordinario. Dicho eso, los queremos mucho y nos vemos la próxima. Chao, chao.